Uno pensaría que ser un expresidente de los Estados Unidos garantiza una vida de lujo. Peor, no siempre es así. Desde dificultades financieras hasta decisiones personales. Abróchese el cinturón mientras desvelamos a expresidentes de los Estados Unidos que viven como si fueran pobres. Número 12. Harry S. Truman. Imagínese ser el líder del mundo libre, ocupar el cargo más alto del país, solo para regresar a una vida tan humilde que casi parecía pobreza. Como el 33º presidente de los Estados Unidos, ascendió al cargo inesperadamente después de la muerte repentina de Franklin D. Roosevelt en 1945. Fue empujado al cargo más alto de la nación durante uno de los momentos más cruciales de la historia. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin y la Guerra Fría estaba tomando forma. Durante la presidencia de Truman se utilizaron bombas atómicas en Japón, se crearon las Naciones Unidas y se puso en marcha el Plan Marshall para reconstruir Europa. A pesar de haber liderado al país durante acontecimientos trascendentales, Truman mantuvo una actitud notablemente realista durante su mandato. Truman era conocido por su estilo de vida humilde, pues prefería la ropa modesta y las comidas caseras a los lujosos lujos de la presidencia. Él y su esposa Bess regresaban a su sencilla casa de Missouri durante los descansos de la Casa Blanca, mostrando poco interés en el lujo que se le ofrecía. Truman dijo una vez la famosa frase: "La responsabilidad recae aquí", enfatizando su compromiso con la rendición de cuentas y la responsabilidad personal, un principio que también dio forma a su vida después de la presidencia. Después de dejar el cargo en 1953, Truman regresó a su ciudad natal de Independence, Missouri. A diferencia de muchos presidentes modernos que sacan provecho de su estatus postpresidencial a través de lucrativos contratos de libros y conferencias, Truman se negó a monetizar su posición para obtener beneficios personales. Rechazó ofertas de patrocinio comercial, alegando que hacerlo degradaría la dignidad de la presidencia. Rechazó múltiples ofertas de honorarios por consultoría y membresías en juntas directivas, creyendo que su servicio al país había sido pago suficiente. La situación financiera de Truman era desesperada. Después de dejar el cargo, el expresidente no tenía pensión en la que confiar en ese momento. Las pensiones presidenciales se establecieron más tarde en 1958. Debido a su situación, su único ingreso provenía de su pensión militar como oficial retirado, que era de unos escasos $112.56 por mes. Truman y su esposa Bess hicieron un famoso viaje por carretera a través del país en 1953, sin protección del servicio secreto ni ningún gran séquito. Empacaron su Chrysler New Yorker y partieron a explorar los Estados Unidos como ciudadanos comunes. El viaje, durante el cual se alojaron en moteles modestos y comieron en restaurantes locales, reflejó el rechazo de Truman a cualquier privilegio especial, a pesar de haber sido el hombre más poderoso del mundo solo unos meses antes. Este estilo de vida humilde continuó durante la jubilación de Truman y su modesta casa en Independence se convirtió en un monumento nacional. Truman vivió sin lujos, contestando su propio teléfono e incluso respondiendo personalmente el correo de sus admiradores. Cuando le preguntaban sobre su estilo de vida sencillo, a menudo bromeaba diciendo que todo lo que necesitaba eran tres: un auto viejo, un buen traje y una conciencia tranquila. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 11. James Monroe. Si bien Truman vivió una vida que a menudo reflejaba la de un ciudadano común después de su presidencia, otro ex líder, James Monroe, también enfrentó una realidad inesperada después de dejar el cargo. El quinto presidente de los Estados Unidos a menudo es recordado por su papel en la configuración de la nación durante un periodo de expansión y transición. Pero hay más en su historia que solo la famosa doctrina Monroe y sus éxitos diplomáticos. Tras bastidores, Monroe enfrentó dificultades financieras y vivió una vida sencilla que influyó tanto en su presidencia como en años posteriores. El período de Monroe como presidente se caracterizó por un estilo de vida simple que contrastaba marcadamente con la creciente riqueza en algunas partes de Estados Unidos. Su hogar, Highland Plantation en Virginia,
tenía más que ver con el deber que con el lujo. A diferencia de las lujosas residencias presidenciales de hoy, Highland era una casa modesta donde Monroe vivía con muebles básicos. Era cuidadoso con sus gastos, evitando gastos innecesarios y concentrándose en cambio en lo esencial. Esta sencillez no fue solo una elección personal para Monroe, también era necesaria debido a las fuentes de ingresos limitadas en comparación con los estándares modernos. Con poco margen para errores financieros, demostró prudencia, una cualidad admirada por muchos que ven a los presidentes de orígenes humildes como ejemplos de resiliencia y frugalidad. Monroe estaba impulsado por valores profundamente arraigados en la virtud republicana y el servicio público. Creía en servir a los ciudadanos con integridad y transparencia, a menudo priorizando el interés nacional sobre el beneficio personal. Con frecuencia caminaba en lugar de utilizar el transporte proporcionado por el gobierno para ahorrar dinero de los contribuyentes. Su compromiso con el servicio se extendió más allá de sus deberes presidenciales. Un ejemplo notable es cuando financió personalmente partes de la defensa de la nación durante la Guerra de 1812. En los primeros días de Estados Unidos, vivir de manera sencilla no siempre era una opción, sino a menudo una necesidad. Para muchas personas, la sociedad valoraba la autosuficiencia y la modestia, un entorno en el que la vida de Monroe encajaba naturalmente. Aunque era un líder, no estaba exento de problemas financieros que afectaban a los ciudadanos comunes. Los años posteriores a la presidencia de Monroe lo demuestran claramente. Profundamente endeudado después de dejar el cargo, incluso mantenerse al día con su plantación se convirtió en una batalla cuesta arriba. Recurrió al Congreso en busca de ayuda, una tarea difícil, ya que obtener la aprobación resultó un desafío en medio de complejidades políticas. Después del fallecimiento de Elizabeth Monroe, James se encontró viviendo con su hija debido a limitaciones financieras que le impedían ser propietario de una casa. Número 10. Jimmy Carter Monroe. No fue el único presidente que enfrentó dificultades en su retiro. Otro ex líder que redefinió la vida modesta en sus años post-presidenciales fue Jimmy Carter. Si bien muchos esperan que los expresidentes disfruten del lujo, la vida de Carter después de la Casa Blanca dio un giro inesperado que sigue sorprendiendo a la gente hasta el día de hoy. Jimmy Carter, el 39º presidente de los Estados Unidos, es a menudo celebrado por su firme compromiso con los derechos humanos y la conservación de la energía. Sin embargo, durante su mandato, a pesar de los nobles ideales que defendió, su presidencia concluyó con índices de aprobación poco favorables. Sin embargo, es su vida post-presidencial la que realmente ha capturado la admiración de muchos. El estilo de vida de Carter, que vive modestamente en Plains, Georgia, contrasta con el lujo que se asocia típicamente con los ex jefes de Estado. En la pintoresca ciudad de Plains, Georgia, Jimmy Carter eligió residir en una casa valuada muy por debajo de las extravagantes mansiones ocupadas por muchos expresidentes. Esta humilde morada dice mucho sobre los valores y prioridades de Carter. En lugar de disfrutar del lujo, se sumergió en la vida comunitaria, donde los vecinos son amigos y la sencillez es un valor. Después de la presidencia, Carter se dedicó a labores humanitarias, sobre todo a través de Hábitat para la Humanidad. Incluso cuando tenía 90 años, demostró una dedicación incansable al participar físicamente en la construcción de viviendas para los necesitados. A pesar de haber sido presidente, las opciones de estilo de vida de Carter son refrescantemente reales. Por ejemplo, en lugar de optar por aviones privados o vuelos de primera clase, a menudo vuela en vuelos comerciales, una elección que sorprende y deleita a los demás pasajeros que lo reconocen a bordo. Comprar en tiendas como Dollar General es otro ejemplo de su naturaleza realista. Estos pequeños pero significativos hábitos pintan la imagen de un líder que practica lo que predica. Un ejemplo memorable ocurrió cuando Carter fue visto bajando de un vuelo con su propio equipaje, una imagen que resuena con autenticidad y accesibilidad que rara vez se asocian con figuras de tal estatura. Otra historia relata cómo sigue enseñando la escuela dominical en su iglesia local, compartiendo sabiduría no desde un pedestal, sino entre sus compañeros. La humilde vida de servicio de Carter después de la presidencia no fue un hecho aislado en la historia de Estados Unidos. Mucho antes que él,
hubo otro presidente cuyos años posteriores a la Casa Blanca fueron igualmente notables por su sencillez y dedicación al bien público. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Rutherford B. Hayes. Es una de las figuras más interesantes de la historia presidencial estadounidense. Como el 19º presidente de los Estados Unidos, llegó al poder después de una de las elecciones más disputadas que finalmente puso fin a la reconstrucción en el sur. Su mandato estuvo marcado por los esfuerzos por sanar a una nación que todavía lidiaba con las secuelas de la guerra civil, aunque estos esfuerzos a menudo causaron controversia y división. A pesar de los desafíos que enfrentó durante su presidencia, Hayes se mantuvo fiel a sus principios y cumplió su promesa de campaña. Cumplió solo un mandato y no se presentó a la reelección. Esta elección, impulsada por principios más que por ambiciones políticas, lo diferenció de muchos otros presidentes de su tiempo. También allanó el camino para una vida postpresidencial centrada en la sencillez y el servicio. En contraste con los años turbulentos que pasó al frente del país después de dejar el cargo, Hayes regresó a Fremont, Ohio, donde adoptó una vida tranquila, lejos de la atención pública. En este entorno pacífico, Hayes encontró un nuevo propósito y dedicó gran parte de su tiempo a dos áreas clave. Hayes apoyó firmemente las iniciativas educativas porque creía que la educación era crucial para reducir la desigualdad económica, una creencia que lo guió durante toda su vida. También trabajó incansablemente para mejorar las condiciones dentro de las prisiones e impulsó reformas que darían a los reclusos una oportunidad de rehabilitación y reintegración a la sociedad. A pesar de tener oportunidades que podrían haberlo hecho rico después de su presidencia, Hayes siguió centrado en el servicio público. Al comparar el patrimonio neto entre los presidentes de los Estados Unidos, Hayes se destaca como un ejemplo de alguien que vivió como los menos afortunados, encarnando verdaderamente lo que significa vivir de manera sencilla mientras se esfuerza por lograr un mayor bien social. Número 8. Ulysses S. Grant. Si bien Hayes eligió una vida de tranquila simplicidad después de su presidencia, otro líder estadounidense enfrentaría una existencia mucho más turbulenta después de la Casa Blanca. Ulysses S. Grant, el 18º presidente de los Estados Unidos, a menudo es recordado por su genio militar que ayudó a la Unión a asegurar la victoria durante la Guerra Civil. Como presidente de 1869 a 1877, su liderazgo estuvo marcado por los esfuerzos para estabilizar a los Estados Unidos de posguerra y hacer cumplir los derechos civiles. Sin embargo, debajo de la superficie de su carrera política yacía una saga de luchas personales y financieras que lo pinta como un expresidente de los Estados Unidos que vivió como si fuera pobre. Después de dejar la Casa Blanca, la vida de Grant dio un giro dramático. A pesar del prestigio de su presidencia, se vio atrapado en problemas financieros. Sus problemas comenzaron cuando fue engañado por un socio comercial, Ferdinand Ward. Conocido como el joven Napoleón de Wall Street, Ward montó un esquema Ponzi a través de su empresa, Grant & Ward, que finalmente se vino abajo en 1884. Este desastre acabó con los ahorros de Grant y lo dejó casi en la ruina. El momento no podría haber sido peor. Poco después de esta catástrofe financiera, a Grant le diagnosticaron un cáncer de garganta terminal. Con escasas perspectivas de recuperación o seguridad financiera, recurrió a la escritura como último recurso para mantener a su familia. En sus últimos años, Grant demostró una fuerza increíble. Comenzó a escribir sus memorias no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. A pesar de sufrir terribles dolores por su enfermedad, trabajó duro y las terminó pocos días antes de morir en 1885. Las memorias se publicaron después de su muerte y se convirtieron en un éxito constante e instantáneo, aportando un importante alivio financiero a su familia. Los problemas financieros de Grant pusieron de relieve cómo los expresidentes no recibían un buen apoyo en esa época. La ley de expresidentes, que hoy garantiza una pensión para los expresidentes, no se estableció hasta 1958, mucho después de la muerte de Grant. Número 7. Calvin Coolidge. Cuando piensas en los locos años 20, a menudo vienen a la mente el lujo y la exuberancia.
entra Calvin Coolidge, el 30º presidente de los Estados Unidos, quien, créalo o no, tomó un camino claramente diferente después de la muerte repentina de Warren G. Harding. Coolidge se convirtió en presidente. Era conocido por su modestia y sencillez. Su estilo de vida consistía en mantener las cosas simples en una época en la que todos los demás parecían vivir de forma extravagante. La gente no solo hablaba de él como ahorrativo, tenía hábitos específicos que seguía religiosamente. En lugar de elegantes cenas de estado, prefería comidas caseras. Y en lugar de comprar ropa nueva, remendaba la vieja. Estas elecciones diarias mostraban su creencia de que tener menos a veces puede ser más. Incluso mientras residía en la Casa Blanca, Coolidge llevaba un libro de contabilidad personal, rastreando meticulosamente cada gasto hasta el último centavo. Era famoso por evitar usar autos del gobierno a menos que fuera absolutamente necesario, prefiriendo en cambio caminar o tomar el transporte público. Estas prácticas no eran solo para exhibirlas. Estaban profundamente arraigadas en su filosofía sobre el gobierno y la vida misma. Conocido cariñosamente como Silent Cal, Coolidge se caracterizaba por su comportamiento tranquilo y sus políticas fiscales conservadoras. Su enfoque de no intervención no era solo una charla política. Reflejaba sus puntos de vista más amplios sobre la acumulación de riqueza en lugar de servir al público. En discursos y escritos que han sobrevivido a lo largo de la historia, Coolidge siempre defendió valores que defendían el servicio público por sobre el beneficio personal. La riqueza proviene de la industria y el ahorro, comentó una vez, encapsulando su creencia de que la prosperidad no debe conducir al despilfarro, sino, en cambio, ser una oportunidad para una administración prudente. Sus años posteriores a la presidencia reflejaron este mismo carácter, viviendo tranquilamente sin fanfarrias ni exhibiciones llamativas de riqueza. Sus decisiones reflejaron su creencia de que la verdadera riqueza radica en el servicio y la sencillez, lo que lo estableció como un expresidente que adoptó un estilo de vida que recordaba a los menos afortunados. Número 6. John Quincy Adams. Un nombre que trae a la mente la diplomacia, las actividades académicas y un compromiso inquebrantable con el servicio público. Como hijo de John Adams, uno podría asumir una vida llena de prestigio y abundancia. Sin embargo, su historia es una de vida modesta y principios firmes que dicen mucho sobre las dificultades financieras de los expresidentes. Antes de convertirse en presidente, John Quincy Adams ocupó muchos puestos importantes. Fue un diplomático hábil que trabajó en varios roles en toda Europa. Sus contribuciones fueron cruciales para dar forma a la política exterior, lo que le valió una reputación de estadista brillante. Sin embargo, cuando llegó el momento de su presidencia, de 1825 a 1829, las cosas dieron un giro inesperado. A pesar de su brillantez diplomática, su presidencia enfrentó oposición política y un éxito mediocre. Después de dejar la Casa Blanca, Adams demostró que el verdadero servicio no conoce límites. En lugar de retirarse al lujo, tomó la increíble decisión de regresar al Congreso. Allí encontró su vocación una vez más, esta vez como un opositor vocal de la esclavitud. Su papel en el Congreso fue profundamente impactante. Se hizo conocido como el anciano, elocuente, defensor apasionado de la abolición y luchando contra la ley mordaza que prohibía los debates sobre la esclavitud. Los años posteriores a la presidencia de Adams se caracterizaron por la sencillez en lugar de la extravagancia. A diferencia de muchos que podrían disfrutar del lujo después de ocupar el cargo más alto de la nación, Adams eligió una vida basada en la modestia. No acumuló riqueza a través de cargos públicos. En cambio, se centró en las actividades intelectuales y los deberes cívicos. Sus elecciones de estilo de vida reflejaban sus valores: la sencillez por encima del lujo y la sustancia por encima del estilo. Número 5. Andrew Johnson. Aunque John Quincy Adams llevó una vida sencilla después de su presidencia, algunos podrían pensar que dejar el cargo más alto de la nación pondría fin a las luchas públicas. Pero no fue así para Andrew Johnson. Sus años posteriores a la presidencia demostrarían que, a veces,
La batalla por sobrevivir en este mundo va más allá del ámbito político y se convierte en algo mucho más personal y financieramente incierto. A menudo considerado como una de las personas más pobres que jamás haya ocupado un cargo, Andrew Johnson, el 17º presidente de los Estados Unidos, pasó de un origen humilde a los pasillos del poder. Nacido en una cabaña de troncos en Raleigh, Carolina del Norte, en 1808, la vida temprana de Johnson estuvo marcada por la lucha financiera y la adversidad personal. Huérfano a temprana edad, nunca tuvo el privilegio de recibir una educación formal, un hecho que no lo disuadió, sino que más bien alimentó su determinación de triunfar. El ascenso de Johnson desde la pobreza hasta la presidencia es una historia de ambición incansable y trabajo duro. Cuando era un joven aprendiz de sastre, aprendió a leer y escribir por su cuenta y desarrolló una pasión por el debate y la oratoria. Su carrera política comenzó cuando fue elegido concejal en Greenville, Tennessee. Con tenacidad y una habilidad extraordinaria para conectar con el hombre común, ascendió en la escala política y llegó a ser gobernador y senador de los Estados Unidos. El ascenso de Johnson a la presidencia se produjo en circunstancias sombrías. El asesinato de Abraham Lincoln lo impulsó a asumir ese cargo. Inesperadamente, esta transición no fue fácil, ya que ocurrió durante uno de los períodos más tormentosos de Estados Unidos, la reconstrucción después de la Guerra Civil. Los desafíos económicos que enfrentó Johnson a lo largo de su vida influyeron significativamente en sus decisiones políticas. Habiendo experimentado la pobreza de primera mano, Johnson se mostró profundamente comprensivo con la difícil situación de los sureños blancos pobres durante la reconstrucción. Sus políticas indulgentes hacia los antiguos estados confederados reflejaban su creencia en una reintegración rápida sin fuertes sanciones, una postura que lo hizo impopular entre los republicanos radicales del Congreso. Esta indulgencia se percibió como un debilitamiento de los esfuerzos por garantizar los derechos de los esclavos recién liberados y condujo a una discordia significativa entre Johnson y el Congreso. Sus vetos a la legislación de derechos civiles fueron anulados en repetidas ocasiones, lo que demuestra cómo su origen económico chocaba con las ideologías políticas predominantes de la época. La presidencia de Andrew Johnson se convirtió en sinónimo de conflicto y controversia. Su oposición a las políticas de reconstrucción del Congreso alcanzó su punto máximo cuando se convirtió en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a un juicio político por parte de la Cámara de Representantes, cargo que violaba la ley de duración del cargo. Número 4. Thomas Jefferson. Mientras Andrew Johnson vivió una vida sencilla por elección propia, aquí está la historia de otro presidente que sucumbió a la pobreza. Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, es ampliamente considerado como uno de los padres fundadores más influyentes, conocido por redactar la Declaración de Independencia y orquestar la compra de Luisiana. Las contribuciones de Jefferson al desarrollo temprano del país fueron inmensas. Sin embargo, sus finanzas personales fueron una historia diferente. Como presidente, Jefferson llevó una vida cómoda con la finca Monticello, mostrando su estatus de rico propietario de plantaciones. Mientras estuvo en el cargo, manejó tanto sus asuntos personales como los de la nación, aunque las grietas en su base financiera ya estaban apareciendo. Una vez fuera del cargo en 1801, los problemas financieros de Jefferson comenzaron a desenredarse más públicamente. Su enorme finca, Monticello, ya había estado perdiendo dinero debido al costoso estilo de vida de Jefferson, las malas decisiones financieras y la crisis económica posterior a la guerra de 1812. Cuando se jubiló, tenía deudas importantes debido a sus gastos extravagantes en libros, vino, muebles y la construcción de Monticello. A pesar de haber heredado una fortuna sustancial y poseer grandes tierras y esclavos, Jefferson tenía al final de su vida una deuda de más de $100,000, una suma enorme para la época. La causa de la caída financiera de Jefferson no fueron solo sus gastos personales, sino también su voluntad de asumir deudas familiares, incluidas las de su suegro y su hija. La industria agrícola estaba en declive y su finca luchaba por producir suficientes ingresos para mantenerlo a flote. Para intentar salvar sus finanzas,
Jefferson incluso solicitó a la Asamblea General de Virginia que le permitiera realizar una lotería en 1826 para vender gran parte de su propiedad y Monticello. Pero esta medida no satisfizo sus necesidades. La deteriorada situación financiera de Jefferson lo llevó a vender una de sus posesiones más preciadas, su extensa biblioteca personal. Vendió la colección, compuesta por alrededor de 6.500 volúmenes, al gobierno de los Estados Unidos para ayudar a establecer la Biblioteca del Congreso. Fue una pérdida emocional para Jefferson, pero una necesidad. En sus últimos años, Jefferson luchó inmensamente para mantener su dignidad a medida que su situación financiera empeoraba. A pesar de sus dificultades, continuó recibiendo huéspedes en Monticello, a menudo recurriendo a fondos prestados para hacerlo. Número 3. James Garfield. El viaje de James Abram Garfield desde sus humildes comienzos hasta la presidencia es un ejemplo de ambición y resiliencia estadounidense. Nacido en una cabaña de troncos en Ohio, Garfield encarnó la clásica historia de la pobreza que se convirtió en riqueza mucho antes de que se convirtiera en un cliché popular. Su vida temprana estuvo marcada por la pobreza, ya que su padre falleció cuando él tenía solo 2 años, dejando a su madre para criarlo a él y a sus hermanos sola. A pesar de estas circunstancias, Garfield estaba impulsado por una sed insaciable de conocimiento y superación personal. A una edad temprana, Garfield realizó varios trabajos ocasionales para apoyar su educación, incluyendo ser carpintero e incluso timonear barcos del canal. Su determinación finalmente lo llevó al Williams College en Massachusetts, donde se graduó con honores. Este éxito académico lo catapultó a una carrera como educador y más tarde a la política. La presidencia de Garfield fue trágicamente breve, pero no sin importancia. Elegido como el 20º presidente de los Estados Unidos en 1880, su tiempo en el cargo se vio abruptamente interrumpido por la bala de un asesino a solo 4 meses de su mandato. La sensación de urgencia que rodeó su asesinato es tangible. Fue un golpe no solo para su familia, sino también para la nación que había depositado sus esperanzas en su liderazgo. El período posterior al asesinato estuvo plagado de incertidumbre. Durante 80 días insoportables, Garfield luchó por sobrevivir mientras el país observaba con ansiedad. Finalmente, sucumbió a sus heridas y dejó a su familia frente a una considerable presión financiera. A pesar de ocupar el cargo más alto del país, la muerte prematura de Garfield sumió a su familia en una situación de apuros económicos. A diferencia de los estándares actuales, no existía una pensión sustancial ni una red de seguridad financiera para las familias de los expresidentes. En ese momento, su viuda, Lucretia Garfield, enfrentó desafíos económicos inmediatos tras perder a su esposo. Lo que podría parecer impensable hoy, dada la estatura de su posición, la comunidad los apoyó. Las donaciones públicas ayudaron a aliviar algunas presiones, pero no pudieron compensar por completo la ausencia de ingresos estables. El limitado salario presidencial de Garfield, aunque respetable, era insuficiente para garantizar la estabilidad financiera a largo plazo para su familia sin grandes ahorros o inversiones personales. Número 2. Herbert Hoover. Un nombre que a menudo trae a la mente imágenes de desesperación económica y largas colas en los comedores populares de las ciudades de Estados Unidos. Pero antes de que la Gran Depresión eclipsara su presidencia, Hoover era un gigante en el mundo de los negocios. Nacido en un pequeño pueblo de Iowa, Hoover se abrió camino hasta convertirse en un respetado ingeniero de minas y millonario hecho a sí mismo. Sus habilidades lo llevaron por todo el mundo, desde los duros terrenos de Australia hasta las mentes ocupadas de China. Este empresario viajero por el mundo fue elogiado por su eficiencia y su capacidad para resolver problemas. Sin embargo, a pesar de sus éxitos profesionales, también enfrentó críticas. Algunas personas lo vieron como distante e inflexible, cualidades que luego saldrían a la luz durante su carrera política. Cuando Hoover se convirtió en presidente en 1929, tenía grandes esperanzas en la prosperidad de Estados Unidos, pero el destino tenía otros planes. A los pocos meses de asumir el cargo, la bolsa se desplomó dramáticamente, lo que llevó a la Gran Depresión. De repente,
Los esfuerzos iniciales de Hoover por recuperar la economía se vieron eclipsados por una ola de desempleo y pobreza. Aunque introdujo medidas como proyectos de obras públicas y alentó la cooperación voluntaria para estabilizar la economía, estos intentos fueron vistos en su mayoría como demasiado escasos y demasiado tardíos. La opinión pública se enfrió cuando los Hoovervilles, pueblos improvisados que llevaban su nombre en tono burlón, surgieron por todo el país, dejando el cargo con una reputación dañada por la crisis económica. Uno podría pensar que Hoover se refugiaría en el lujo para curar sus heridas. Sin embargo, sorprendentemente, este expresidente eligió un camino marcado por la simplicidad y el servicio en lugar de la extravagancia o la autocomplacencia. Después de que su presidencia terminara en 1933, reorientó su energía hacia esfuerzos humanitarios, prueba de su resiliencia y dedicación al servicio público. A pesar de haber sido un empresario exitoso antes de llegar al poder, Hoover vivió modestamente después de dejar el cargo. Evitó la vida extravagante a favor de una vida dedicada a ayudar a otros a reconstruir la suya en medio de dificultades generalizadas. Participó activamente en los esfuerzos de socorro durante la Segunda Guerra Mundial y jugó un papel clave en la organización de la ayuda alimentaria para la Europa desgarrada por la guerra. Número 1. Martin Van Buren. Imagínese hacerse cargo de un barco justo cuando comienza a formarse una tormenta. Esta era exactamente la situación en la que se encontraba Martin Van Buren cuando se convirtió en presidente en 1837, como octavo presidente de los Estados Unidos. El período de Van Buren en el cargo estuvo plagado de el pánico de 1837, una crisis económica que arrasó la nación como un maremoto, dejando la ruina financiera a su paso. La administración de Van Buren luchó contra quiebras bancarias generalizadas y desempleo. Si bien sus políticas apuntaban a la recuperación económica, a menudo tuvieron un éxito limitado. Su presidencia se ve a menudo ensombrecida por esta crisis financiera. Después de dejar el cargo, se podría esperar que un expresidente disfrutara de una vida de comodidad y estabilidad. Sin embargo, la realidad de Van Buren fue muy diferente. La depresión económica que definió su presidencia lo siguió hasta sus años postpresidenciales como una sombra no deseada. A pesar de haber ocupado el cargo más alto del país, Van Buren nunca fue lo que se podría llamar rico. Si bien poseía una gran propiedad llamada Lindenwold en Kinderhook, Nueva York, esto no era señal de riqueza, sino más bien un reflejo de sus modestas opciones de estilo de vida. Las malas inversiones empeoraron aún más sus problemas financieros, obligándolo a vivir de manera sencilla en su propiedad. Trabajó en su tierra y se concentró en disfrutar de los placeres sencillos de la vida. Lejos del centro de atención política, encontró consuelo escribiendo y participando en los asuntos de la comunidad local. Nos vemos en el próximo video.